es Mira, difícil. ahora que estás con este tema, ahí Juan y yo habíamos pensado algunas preguntas al respecto de esto de comer plantas, ¿no? Mira, queríamos preguntar, ¿esta querés hacer vos, Juan? Ok. ¿Se encontraban plantas adentro de los estómagos de los dinosaurios extintos? Sí, no demasiados, pero se han encontrado restos de plantas. De hecho, se encontró uno en Argentina. Un dinosaurio que se encontró en Neuquén, que se llama Isaberrisaura. Pero ¿y cómo es? Se encuentran el dinosaurio y si adentro tiene plantas, ¿te llaman a vos para investigar esas plantas? En ese caso no me llamaron a mí, pero trabajó otro paleobotánico. Que trabajó Tiene que trabajar en equipo. Y es que está buenísimo. Ya desde vamos, la paleontología es una ciencia que requiere trabajo en equipo, para empezar con los geólogos, con gente de geología, geólogos y geólogas que nos digan de dónde estamos sacando el fósil, qué relación tiene con las rocas que lo rodean, porque eso puede darnos un montón de información. Por ejemplo, en qué ambiente vivía el animal, o cuán antiguo o joven es con respecto a otro. Entonces, dependemos por un lado de los geólogos y geólogas. Pero esto puede pasar, que haya hallazgos de algo que alguien diga, che, esto son semillas. Bueno, llamemos al paleobotánico o la paleobotánica que se encargue de estudiarlas. Y en ese caso particular pasó de ser eran semillas de vuelta, de plantas tipo zika, miren la foto, pero se encontraron. Uh-huh. Y a veces, ¿y cómo se sabe que esas plantas eran parte del organismo y no que estaban preservadas en el mismo lugar? Porque están en la ubicación donde estaría el estómago. Claro, porque no se preserva el estómago. Pero... ese es un gran tema. Otras veces lo que se encuentran son no las plantas en sí, sino algo que llaman gastrolitos, que son piedras que tragan los animales, que por ejemplo las tortugas lo hacen actualmente, los cocodrilos. ¿Tragan piedras? Tragan piedras y tienen como una especie de estómago que no es tal cosa, sino que es algo parecido, como una bolsa interior, a donde pasa primero la comida. Entonces las plantas caen ahí y esas piedras que están ahí empiezan a moverse por movimientos de esta cosa parecida al estómago y trituran, es como que masticaran adentro del cuerpo. Ah, mira, es como una función de digestión. Claro, las plantas habrán comido. Por ejemplo, la lechuga, que es un... En general, si uno come plantas, no le saca mucha energía. Al rato tiene hambre. Bueno, los herbívoros en general comen muchas plantas y hay que triturarlo bien porque las células son particulares y cuesta a veces romperlas para sacar los nutrientes. Entonces, esto funciona como un mecanismo de masticación sin dientes. Okay. Y hay en algunos dinosaurios, incluso en muchos dinosaurios que, por ejemplo, ¿vieron los de cuello largo? Se llaman saurópodos. Típico ejemplo de dinosaurio, cuello largo, sí, cuello largo, gigantes. Enorme. Bueno, esos animales no tenían muelas. O algo parecido a muelas, no masticaban, en general tragaban la vegetación. O sea, cuando me quede sin dientes, podría comer piedras. El tema es que necesitarías este estómago accesorio, este buche como para triturarlo. Puras malas noticias me está dando. Lo lamento. Cuando seas fósil no van a encontrar piedras en tu interior. Cuando estés por morir me como una piedra. Y lo resuelvo. Es que una piedra podría estar ahí, tienen que ser varias piedras acumuladas para dar una idea. Vas a tener que una población entera de gente esforzate, con por favor. Está bien, sí. Me llevo una bolsita con piedras cuando sí veo que me va a pasar algo rápidamente. Bueno, súper interesante lo que nos están contando. Mira, Darío, vos habías preguntado esta, porque Darío viene pensando en cuestiones como el cambio climático. Digamos, ¿qué relación hay con el cambio climático con las plantas? A ver. Sí, si la paleobotánica nos aporta indicios de que el cambio climático de verdad se está acelerando. Difícil, porque entramos de vuelta a la parte... Difícil de responder, no que sea difícil lo que me estás preguntando. Porque cuanto uno más se va atrás en el tiempo, se hace más difícil... medir periodos de tiempo corto, por ejemplo. Yo tengo información de que puede representar 1000 años. Y en 1000 años pueden haber pasado un montón de cosas, pero lo que tengo me representa 1000 años. Sí podemos analizar, yo les decía antes que las plantas son muy útiles a veces para tratar entender cambios en el clima. Entonces uno puede ir viendo cómo fueron cambiando los climas en el pasado y comparar qué está pasando en la actualidad para tratar de entender ciertos
serían como patrones, ¿no? Si se distinguen algunos grupos en particular o en determinadas regiones, para tratar de comparar el proceso, si es algo que tiene que ver con causas naturales o con causas humanas. Después está ver la vegetación actual y ver cómo responde al cambio climático, en el sentido de, bueno, hay grupos de plantas que viven en determinados lugares y que empiezan a estar cada vez menos en esos lugares, o se van apareciendo en otros lados, o se van achicando las poblaciones, que eso te puede reflejar el cambio climático, e ir analizando con cuánta velocidad va ocurriendo eso, porque lo vas siguiendo a lo largo del tiempo. Okay. El tema con eso es que las plantas en la actualidad tienen otro problema, que por lo menos estoy pensando en Argentina, que tiene que ver con los desmontes, que no necesariamente tiene que ver con el cambio climático en sí, sino con que van perdiendo el hábitat porque se usa con fines con agricultura. Como los incendios. Exacto, entonces no necesariamente te están reflejando el cambio climático en sí. Claro, pero sí la intervención humana es como evidente. Tal cual. Y eso lo ves también a nivel de fauna y grupos que se van extinguiendo. Y lo otro que se hace de toda una disciplina que se llama dendrocronología, sigo con los términos raros, que es analizar los anillos de los árboles. Vieron que si ustedes cortan un árbol, no lo corten, pero si ven un árbol cortado van a ver que tiene como circulitos. Sí. Entonces se llaman anillos de crecimiento. Que es la forma que tiene la planta de crecer, pobre. No sé por qué dije pobre. Es la forma que tiene que crecer la planta. Y cada anillo representa un año de crecimiento, porque crece mucho en primavera, poco en verano, y luego no crece más, en otoño y en invierno. Entonces queda marcado. Si uno cuenta los anillos, puede saber la edad del árbol. Pero además, los anillos, según cómo eran las condiciones ambientales... Y es bastante visible, o sea, cualquiera de nosotros puede agarrar un tronco cortado y decir cuántos años tenía esa planta antes de morir. Hay que llegar al... Y con actuales, incluso se usan en actuales para ver qué edad tienen los árboles en la actualidad. En el pasado, las maderas, los fósiles de madera a veces vienen en pedazos, entonces no podemos saber cuántos años tiene porque no está completo. Pero según cómo son los anillos, me puede hablar de distintas condiciones ambientales. Entonces, si hubo una helada... Ese año. Claro, si el clima es más o menos constante, los anillos van a ser siempre iguales. Y te dice si hubo un incendio, por ejemplo. Si hay incendios o si hay incendio, lo vas a encontrar quemado y posiblemente encuentres carbón vegetal. Si hubo una helada, por ejemplo, quedan anillos diferentes que uno los puede entender, y si uno sabe más o menos en qué año está, porque puede ir atrás en el tiempo, contando los anillos, sabe en qué año pasó eso. Entonces uno puede analizar el clima directamente a partir de cómo reaccionaron las plantas a ese año en particular. El polen también te dice si hubo sequías, si... El tema del polen es que... Y volvemos al polen. El tema del polen es que se acumula. No, porque sabes que Darío lo que preguntaba es si había evidencias en las plantas de fenómenos como hambrunas o sequías. Pero esto que vos estás diciendo de los anillos de crecimiento de los árboles puede ser una evidencia, porque si hubo muy poco crecimiento, podemos pensar que hubo poca disponibilidad de alimentos o de agua. Entonces, si eso coincide con otros datos, como por ejemplo literatura, que hubo mucha gente que murió, podemos pensar en una hambruna, sequía. Sí, ¿no? Porque había visto un artículo en el que trataban de explicar la facilidad con la que algunos pueblos invadieron otros por las hambrunas que ese pueblo venía sufriendo. Entonces eso facilitaba el ingreso de pueblos invasores. Y el estudio lo hacían con el polen y cruzando los datos con crónicas. Claro. Capaz con el polen lo que te da información de las plantas que tenían en ese momento, habría que ver en dónde estaba ese polen, porque el gran tema del polen en la naturaleza es que se acumula y capaz tenés acumulaciones de varios años. Pensando en paleontología. En la actualidad, si uno hace un análisis de mayor resolución, cuanto más cerca del presente te metes, es más fácil ir separando periodos de tiempo corto. Entonces, podés analizar qué grupos de plantas estaban en determinado momento y tratar de ver
hacer el camino de reconstruir qué disponibilidad de alimentos había. Pero cuanto más te vas al pasado, más resolución se pierde. Entiendo. Lo quiero dejar para el final porque es un tema muy importante. Queremos saber cosas sobre tu recorrido en tu vida laboral y en tu vida en general. Acá Rosario tiene una pregunta. ¿Tengo que revelar secretos? Ya revelaste alguno. Claro. ¿Por qué quisiste dedicarte a investigar? A investigar en general, no sé, ¿por qué? No sé, te puedo decir cuándo. Yo, cuando era muy chiquito... ¿Qué edad?